tener esto sobre la vida de nuestra colectividad. Vamos a tratar de abordar este tema tanto desde el punto de vista de lo que la ciencia conoce, como el Estado, la academia y la sociedad civil, porque muy afortunadamente tenemos organizaciones, en este caso una de empresarios, que se constituyó para hacer frente y coordinar esfuerzos en la lucha contra desastres naturales. Estoy hablando de Hombro a Hombro y recibimos al señor Jaime Chávez, que es el jefe de operaciones de la organización de Hombro a Hombro. Señor Chávez, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Mabel, Fernando y Carlos. Mucho gusto en saludarlos. Muy buenos días. Sí, señor Juan Manuel A. Rivas, ¿no es cierto? Aló, don Fernando, yo soy Juan Manuel, Jaime está a mi costado. De acuerdo, entonces un saludo para ustedes dos, Juan Manuel Arribas y Jaime Chávez. Quisiéramos saber, por favor, ¿qué responsabilidades asumen ustedes en estas circunstancias? ¿Qué tarea les incumbe? Sí, claro, con nosotros como Frente Empresarial ante Desastres, que venimos trabajando desde hace años ya en este tema, nuestro protocolo nos obliga a acudir inmediatamente al COEN para ponernos a disposición de las autoridades, recibir la información oficial de daños cuando estos se den y poder coordinar la participación de todo el sector privado para poder apoyar siempre en coordinación con el Estado. ¿Qué tan rápida es esta organización? ¿Qué tan pronto reacciona? Imagino que con el tiempo se ha perfeccionado. Cuéntenos, por favor. Sí, claro, vamos aprendiendo de cada vez y siempre hay cosas que mejorar. Más o menos en 45 minutos ya estamos físicamente en el COEN, en el Centro de Operación de Emergencia Nacional. Tenemos una pequeña oficina que se activa cuando hay ese tipo de desastres y en paralelo se activa el directorio de Hombro a Hombro y se pone en alerta a las empresas que forman parte del patronato de la institución para estar en guardia esperando la información que podamos recabar del COEN para poder apoyar lo más rápido posible. Juan Manuel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es el tipo de interacción que desarrollan ustedes con la población cuando ocurren eventos de esta naturaleza? Por ejemplo, recomendaciones, adiestramiento, qué se debe hacer y qué no se debe hacer durante un sismo. ¿Cuál es ese grado de interacción con la ciudadanía? Claro. Una de las patas estratégicas de nuestra organización es la de la cultura de preparación en la población. Y así venimos trabajando hace años promoviendo esta cultura. Estamos en campañas constantemente promoviendo el plan familiar dentro de las familias. Tenemos que tener en cuenta un tema muy importante. Vivimos en un cinturón de fuego del Pacífico y además con un silencio sísmico apabullante de más de 275 años. ¿Y usted considera... Y esto implica... ¿Perdón? ¿Y usted considera, Juan Manuel, que esa cultura de la prevención se ha desarrollado de manera óptima en el país o no falta? No, para nada. Estamos recién comenzando en ese trabajo. Hay varios medios de comunicación que están empujando este tema. Ustedes son uno de ellos. Y es importantísimo que esto comience a tratarse. No, todavía estamos en pañales. No tenemos todavía el nivel de la cultura en la población como lo tienen en Chile y ni mucho menos como en Japón, ¿no? O sea, tener la mochila de emergencia, tener un croquis de evacuación de la casa, tener una zona segura en la casa, tener laminado los vidrios en mi ruta de evacuación, tener un punto de encuentro familiar fuera de la casa, tener una caja de reserva que permita a mi familia mantenernos después de las 24 horas, que es lo que me permite atender la mochila, etcétera, etcétera, etcétera. Falta muchísimo y falta una mucha mayor participación de la población en los simulacros que organiza INDECI. Ahí todavía tenemos muchísimo que avanzar. Sí, usted ha mencionado croquis de salida y conocimiento de zona segura de la casa. Esto vale para las casas y para los edificios que se han ido multiplicando en la mayor parte de los distritos de Lima. Yo quisiera que nos explique, por favor, qué es lo que todo habitante debería conocer del lugar en donde vive para poder reaccionar de la manera más segura posible en caso de sismo. Pero le ruego que para dar su respuesta nos espere un instante, porque es la hora en la que nos toca escuchar a los anunciantes de RPP.
Son las 8:18, estamos entrevistando al señor Juan Manuel Arribas del Frente Empresarial contra los Desastres Naturales. Nos había acentuado la importancia de la prevención, y la prevención pasa por conocer cuáles son las zonas seguras de las viviendas en las que uno habita y a su vez tener claro un croquis de salida. Explíquenos, por favor, bajo qué criterios se pueden establecer, puede conocer uno cuáles son las zonas seguras de la casa o el edificio en el que uno vive. Claro, a ver, lo primero que vamos a ir de arriba hacia abajo. Lo primero que uno debe hacer es consultar con su arquitecto o el ingeniero o a alguien profesional que tenga la mano para que le indique dentro de su vivienda cuáles son las zonas seguras. Señora Arribas, eso es un punto importante, pero recordemos que la gran mayoría de viviendas en nuestro país es de autoconstrucción, se construyen de manera informal. Por eso le decía que vaya de arriba abajo para poder ir explicando las diferentes capas, ¿no? Luego, si es que no tienes acceso a un profesional, tienes que evaluar en tu casa tú mismo dónde hay vigas y dónde hay columnas para poder estar en torno a ellas cuando venga un terremoto de gran magnitud. Y ojo, uno no va a poder moverse, no va a poder caminar en un terremoto de 7.5, 8 grados para arriba. Y recuerden que lo que el IGP proyecta para Lima es un 8.8 o más, ¿ok? Entonces es importante definir un punto de seguridad, vigas y columnas. ¿Ok? Si es que usted vive en un edificio y tiene cerca y tiene un ascensor, no vaya a usar el ascensor, pero cerca del ascensor, en la caja del ascensor, suele ser una zona de bastante presencia de fierro y es más fuerte que el resto del edificio. Por lo tanto, una zona segura en un edificio es cerca del ascensor, no dentro del ascensor. ¿Okay? Sí, dígame. Termine, por favor, termine. No, esos son los puntos, ¿no? O sea, primero buscar un profesional, si no lo tienes, uno mismo buscar vigas y columnas en la casa, y en un edificio, si es que tienen ascensores, suele ser una zona segura. Ese es un punto importante en el que usted debe esperar a que, si no puede evacuar, esa es la zona en la que tiene que esperar que pase el sismo. Y dentro del núcleo familiar, señora Rivas, ¿de qué manera se puede fortalecer la distribución de los roles de cada uno de ellos cuando tengamos que enfrentar un sismo de magnitud? ¿No? ¿Cómo se debe actuar? Porque evidentemente a veces el pánico hace que uno salga despavorido de la casa y se olvida del resto, ¿no? ¿Han ocurrido casos así? Sí, claro, eso es evidente y es humano el miedo y el pánico, ¿no? El primero que eso se debe controlar en la medida que participemos de los simulacros y de alguna manera nos automaticemos en la respuesta. Es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero tenemos que participar de los simulacros para que nosotros automáticamente, casi como que con un acto reflejo, podamos actuar dentro de un sismo real. Pero eso depende mucho de cada familia y de dónde nos toque el temblor o el sismo. Si estamos en la casa, si estamos en el trabajo, si estamos en las escuelas o los colegios, cada uno de estos escenarios tienen que ser practicados por la familia. Y así como podemos conversar una noche sobre una película o sobre un partido de Alianza U, debemos sentarnos en torno a la mesa y decir, a ver, hijo, tú te encargas de la mascota o tú te encargas del abuelo, y así vamos conversando sobre la ocurrencia de esto y no nos va a agarrar con la guardia baja en caso que ocurra un sismo. Señora Rivas, si me permite, yo quisiera insistir en esa gran población que vive en viviendas no solamente informales, sino en zonas de mucho riesgo, aquellos que viven en las pendientes de los cerros, en terrenos que no son adecuados, ¿no? Con unas escaleras sumamente empinadas, o que viven quizá en las laderas de los ríos también, con mucho peligro. Ya la situación está dada porque ellos viven ahí desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones de evacuación? ¿Qué deberían identificar en estas zonas que son más complicadas para ponerse a buen recaudo?
Es evidente que la situación ahí es extremadamente difícil por la tuburización y la construcción en la ladera sobre Pirca y eso es muy difícil. En realidad, técnicamente no se debió haber construido ahí, pero la realidad nos indica que están viviendo ahí y por lo pronto en el corto plazo no se van a mover. Ahí tienen que de todas maneras identificar, tratar de evacuar lo más rápido posible hacia una zona segura y tratar de, en las Pircas, por ejemplo, y esto es información que nos ha proporcionado el INDECI, colocar mallas que sostengan las Pircas para que no se desmoronen, o construir muros de contención, o plantar árboles alrededor de la casa para que sostengan el terreno y no se desmorone. Esas son las medidas más evidentes que la autoridad nos indica, pero claramente que técnicamente no se debió haber construido ahí. No podemos... Sí, dígame. Y a tenor de la pregunta de Mabel, con relación a zonas inseguras, ¿qué política se debe aplicar en las viviendas que están en gran cantidad, no solo en el centro de Lima, sino también en otros distritos? El Callao, por ejemplo, viviendas tuburizadas, muy antiguas, hechas de adobe y de quincha, y que se han deteriorado con el paso del tiempo, porque Dios no quiera, un terremoto de 8,8, 9, la verdad, esas viviendas serían trampas mortales. Varias se han caído sin ni siquiera haber habido un temblor, simplemente por el deterioro, por el paso del tiempo. En este caso, ¿qué política se podría aplicar? Porque hay gente que vive allí, es un tema social también, gente pobre que no tiene dónde vivir y se cobija en estas viviendas tuburizadas. Eso sí es un tema de política pública que el gobierno debe enfrentar con vigor, porque efectivamente son trampas masivas y hay que ver la manera de trasladar esas personas a nuevas zonas, pero de una manera ordenada y digna, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de una política pública que requiere inversión muy fuerte de parte del Estado y bueno, no queda otra que ver la manera de sacar a esta población y darle una alternativa viable a ellos. Es muy, muy complicado. Señora Rivas, usted ha hecho bien de hablar sobre el sismo como un asunto de familia, porque en este caso, particularmente en vista de la hora, nos ha sorprendido viviendo en nuestras familias. Y usted ha mencionado a propósito de eso a los niños e incluso a las mascotas, que cada vez existen más en las familias peruanas. Yo quisiera que nos dé algunas recomendaciones específicas sobre la manera como hay que reaccionar ante niños sin mascotas, sobre todo para evitar que además del sismo tengamos una situación de nerviosismo que puede tener malas consecuencias. Sí, es importantísimo, Fernando, lo que mencionas, porque nuevamente la batuta de la familia para enfrentar la batuta recae en la familia. Nadie se va a preocupar por tu seguridad más que uno mismo. Y cuando ocurra un desastre de gran magnitud, no vamos a tener a bomberos, ni a defensa civil, ni al ejército para apoyarnos, porque ellos también van a ser damnificados. Entonces, la mejor manera de trabajar con ellos es haciéndolos participar de los simulacros. En el caso de las mascotas, es importante tener en la mochila o en la caja de reserva sus alimentos o sus medicinas, correas para poder mantenerlos bajo control. Es muy importante involucrar dentro de la mochila y la caja de reserva lo que necesita las mascotitas y los niños, evidentemente, ¿no? Pero al momento de evacuar, ojo, es importante, al momento de evacuar, si tenemos la oportunidad de evacuar, va a sonar horrible, pero la prioridad es la familia y los niños. Sí. La mascota correrá detrás nuestro, pero no podemos perder tiempo en buscar a la mascota si es que tenemos la oportunidad de evacuar. Por favor, no se me entienda mal, pero la prioridad al momento de la evacuación sí son las personas.
Muy bien, señora Rivas, muchísimas gracias por esto que nos está contando, que nos lleva a la reflexión de cómo debemos actuar como ciudadanos responsables. Solamente quería agregar que yo hablaba de las zonas de riesgo como los cerros o las laderas de los ríos, pero el acantilado, ¿no? También es una zona de riesgo, por más que sean departamentos que cuestan más de $500,000. Es riesgoso, sin duda. Vemos cómo es que cada cierto tiempo, sin necesidad de temblores, pues hay un derrumbe o se deslizan las piedras, así que eso también se debe tomar en cuenta. Agradecemos mucho, señor Juan Manuel Arribas, director de Hombro a Hombro, un frente empresarial que está presto a ayudar en emergencias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más en Ampliación de Noticias.